Hey familia, bendiciones. Gracias por estar conmigo a esta hora. Muchas gracias también al pastor O'Neill por la oportunidad, siempre permitiéndome conversar con ustedes y es una bendición poder compartir de la palabra y compartir ideas de cómo podemos relacionarnos mejor con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, en nuestras familias. Así que, Pastor O'Neill, mil bendiciones, mi brother. Gracias por la oportunidad. Me encuentro en Carolina del Norte. Esta semana hemos estado predicando los muchachos del equipo. No sé si ustedes han escuchado sobre eso, pero el equipo. Hemos estado predicando en diferentes iglesias y ahora estoy en un cuartito de hotel. Ahí puse mi equipito, ¿cómo le decimos? No temporero, pero no el oficial, digamos, ¿no? El desechable, el móvil. Y gracias a Dios por la tecnología, ¿no? Porque puedo alcanzarlos y tener esta maravillosa oportunidad de poder conversar un poquito del Señor. Eh, Ojalá y lo que hablemos en el día de hoy sea de provecho para ti y para tu familia. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo criar a nuestros hijos. Como ustedes deben imaginarse, es algo bien amplio. El tema de la crianza de nuestros hijos, de la disciplina de nuestros hijos, es algo muy amplio. Eh, Sin embargo, hoy quizás podamos cubrir lo que es básico, los elementos fundamentales de la crianza de nuestros hijos, de la disciplina de nuestros hijos. Y de esa manera ustedes pueden ir construyendo encima de eso. Así que ojalá y eso, lo que compartamos en el día de hoy, les ayude. ¿Qué tal si comenzamos con una oración? ¿Les parece? Padre bueno, gracias por tanto cariño, gracias por tu amor, gracias por tu protección. Te ruego, Señor, que continúes con nosotros a esta hora y que nos sostengas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Yo tenía como 16 años cuando estaba hablando con mi mamá acerca de cómo gente a quien yo le había dado mi confianza me habían fallado, me habían tratado mal. Y sinceramente yo le estaba comentando esto a mami para que la leona en ella saliera, para que la mamá oso saliera y para que al menos me dijera si son unos sinvergüenzas, aléjate de ellos, deja que los agarre, le voy a decir dos o tres. Eso es lo que yo tenía en mente. Sin embargo, mami me contestó de una manera un poquito diferente. Mami hizo silencio, me escuchó y luego me dijo, ¿sabes qué, Gami? Em, la gente, Dios te la puso en el camino para que los amaras. Porque cuando amas o cuando amamos hay transformación. Y cuando amas te das cuenta que el primero que es transformado eres tú mismo. Am, Al principio era un poquito chocante, fue un poquito chocante lo que mami me comentó, porque sencillamente yo le estaba comentando de gente que me estaba dando lo peor de ellos y ahora mami me estaba diciendo tienes que ofrecerle lo mejor de ti, lo mejor de ti, amar. Sin embargo, ahora de adulto, ya padre de jóvenes, porque mi hija mayor tiene 19 años ya, está en segundo año de universidad, me pongo a pensar en las palabras de mami y realmente fueron unas palabras muy sabias, muy sabias. La gente, Dios las colocó, la colocó a tu alrededor, en tu vida, para que los ames. ¿Cómo ese amor se expresa? Pues va a variar, va a variar. Si hay una relación que es tóxica, de abuso o de maltrato, una manera de amar a la otra persona es estableciendo distancia y límites, ¿no? No permitiendo que esa violencia llegue más a tu vida o que tú seas víctima de esa otra persona. Cuando tú te valoras, cuando tú estableces límites, estás amando a esa persona y tratándolo con amor o tratándola con amor. Así que no hay duda, no hay duda de que la gente fue colocada a tu alrededor o en tu vida para que los ames. No hay duda. Y cuando hablamos de nuestros hijos, yo creo que esa es la base de cualquier disciplina. Es la base de nosotros llevarlos por los caminos correctos. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de discipulado también. La palabra disciplina en latín tiene la misma raíz que discipulado. Entonces, hacer discípulos es disciplinar y viceversa. Disciplinar es hacer discípulos. Ojalá y esto esté calando en tu mente porque si nosotros nos acercamos a la disciplina de nuestros hijos con la mentalidad de que queremos hacerlos discípulos, en el caso nuestro, cristianos, discípulos de Jesús,
si los vamos a disciplinar con la idea de que yo quiero que sean discípulos de Jesús, voy a entender que la disciplina no son golpes. La disciplina no es castigo. El castigo es parte de la disciplina. ¿Ok? Y con esto no me refiero al golpe físico. Yo, si usted me ha escuchado en varias presentaciones, yo no creo que el golpe físico sea necesario. ¿Ya? Según nosotros crecimos, pues nos dieron con escoba, con correa, con varitas, con chancleta, la famosa chancleta. Pero hoy día entiendo que Dios nos ha dado suficientes herramientas para poder sustituir el golpe o el contacto físico, y ser efectivos. Y ser efectivos. Lo que sucedió o lo que se hizo en el pasado y que puede ser que fue efectivo en su contexto, no necesariamente es efectivo ahora. Y en el caso del golpe físico, que no es el tema para el día de hoy, pero ya que lo mencioné quizás deba aclararlo. En el caso del golpe físico o del contacto físico, del castigo físico, tienen muchos problemas y riesgos. ¿Ya? Cuando nosotros golpeamos a nuestros hijos, corremos el riesgo de hacerlo no por disciplina, sino por desahogo. Hay límites que son fáciles, muy fáciles de romper. Hay conductas aprendidas en la vida de nuestros hijos con respecto al golpe, que quizás nosotros de adultos podamos separarlo. Usted no va y le mete un puño a su jefe en el trabajo, ¿verdad que no? Aunque se moleste. O alguien que se le cruza en la carretera y le hace algo feo, usted no va a darle un bofetón. Ojalá y no. Y eso lo hacemos porque como adultos sabemos separar cuándo y cuándo no. Un niño no puede hacer eso. Un niño no tiene la capacidad emocional para hacer eso. ¿Ya? Y ya eso en sí mismo es un riesgo. Es un riesgo enorme. Así que en parte mi posición es que nosotros tenemos suficientes herramientas para poder lidiar con la disciplina sin necesidad de recurrir a eso. Cierro el paréntesis y vamos a nuestro tema para el día de hoy. El amor. El amor es la base. Si tú quieres hacer discípulos, si quieres disciplinar a tus hijos de manera correcta, la Biblia nos enseña que debemos amarlos. Esa es la clave. Eso no hay otra, no hay otra. Si usted y yo vamos a Google justo ahora, vamos y escribimos cómo criar a nuestros hijos, cómo disciplinar a nuestros hijos. Yo lo hice como un ejercicio solamente mental y usted sabe el número que me dio. 318 billones de respuestas. 318 billones de respuestas. Y obviamente dos o tres de esas deben estar incorrectas, ¿verdad que sí? Si nosotros tratamos de complacer a todo aquel que nos da un consejo de cómo disciplinar a nuestros hijos, nos vamos a volver locos. Porque todo el mundo tiene su opinión. En este mundo cibernético todo el mundo tiene su opinión. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues yo digo, vamos a la fuente. Vamos al Padre de Padres, vamos a nuestro Dios. Y Dios se encargará de decirnos cómo nosotros debemos vivir y cómo debemos criar a nuestros hijos. Y cuando Dios lo dice, es mucho más estable porque Dios es constante. Constante. No solo todo lo sabe, sino que es constante. El ser humano cambia. La opinión sobre cómo disciplinar va a variar dependiendo la época, dependiendo quién te lo diga, dependiendo por qué te lo dice, entre otras cosas. ¿Okay? Así que hay que ir a la fuente. Y Dios lo que nos dice en la palabra es que nos ha obsequiado a nuestros hijos, nos ha prestado a nuestros hijos para que seamos mayordomos fieles y los cuidemos como Él desea que los cuidemos. Y Dios es amor. Así que debemos partir de la premisa de que toda disciplina correcta, toda disciplina que conduce al discipulado, se da en amor. En amor. ¿Hasta ahí estás conmigo? Ok, muy bien. Escribe ahí en los comentarios. Toda disciplina correcta está basada en el amor. ¿Ok? No hay corrección sin relación, no hay relación sin amor. Muy bien. Entonces, yo quiero llamar tu atención al libro de Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6, Jehová está hablándole al pueblo de Israel, especialmente a los padres, y les da unas claves específicas de cómo deben funcionar como padres, cómo deben caminar como padres, qué cosas deben hacer en ese proceso de amar a sus hijos, de discipular a sus hijos. Y cuando hablamos de discipular se puede resumir en un crecimiento compartido,
crecimiento compartido que nos acerca más a Jesús. Punto. Eso es discipulado, donde tú y yo caminamos, hacemos vida juntos, vamos creciendo juntos, vamos acercándonos a Jesús juntos también. ¿Ok? Vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, comenzando en el versículo 5. Déjame ver si me permite compartir la pantalla por aquí. Ahí está, ahí salió. Yo estoy por aquí en la esquinita. Eso. Estos versículos yo los resumo en una frase. Y la frase es alianza espiritual. Alianza espiritual. De eso hablan estos versículos que vamos a leer justo ahora. Cuando hablamos de alianza, ¿a qué yo me refiero? En el mundo de la psicología o de la consejería, de la terapia, de la psicoterapia, hay algo que llamamos alianza terapéutica. Alianza terapéutica es la conexión entre el que sirve de consejero y el aconsejado, o el terapista y el paciente o el cliente. Esa conexión que existe donde estamos claros que ambos estamos trabajando con el mismo fin, ya que hay un interés mutuo, especialmente hacia el que se inclina más hacia el paciente o hacia el cliente, para el beneficio del paciente o el cliente, pero que estamos conectados juntos, que estamos conectados y que estamos juntos en una misión. Eso es alianza terapéutica. En este caso yo quiero hablar de la alianza espiritual. Vamos a leer. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando y incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Muy bien, entonces mira las cosas que son mencionadas aquí. En primer lugar, comienza con el amor. ¿Ya? Eso era lo que estábamos hablando desde el principio. Todo comienza y termina con el amor. La disciplina, el discipulado está enraizado, sus raíces están en el amor. ¿Okay? Un llamado especial, bueno, lo vamos a describir ya en breve, pero comienza con el amor, que debe ser con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que es prácticamente una repetición de compromiso en ese amor. ¿Okay? En el versículo 6, grábate, número 1, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas, este es el 1. Muy bien, continuamente a tus hijos, háblales, este es el número 2 que quiero resaltar. De ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas. Muy bien, ese es el 3. Y escríbelas, ese es el 4. ¿Ok? Entonces hay varios elementos que yo quiero que nosotros resaltemos en el día de hoy. Antes de eso te hago varias preguntas que quiero que tú contestes. ¿Cómo comienza el proceso de guiar a los hijos? De acuerdo a estos versículos, léete el versículo 5 que estuvimos compartiendo. De acuerdo a estos versículos, especialmente el 5 y el 6, ¿cómo comienza el proceso de guiar a los hijos? ¿Por qué es importante contestar esta pregunta? Porque en muchas ocasiones nosotros vemos a nuestros hijos o la disciplina de nuestros hijos o el discipulado de nuestros hijos como algo desconectado de quiénes somos nosotros, desconectado de nuestro crecimiento individual, ¿okay? De lo que nosotros estamos experimentando. Ustedes no saben cuántas veces yo he recibido padres que me llevan a sus adolescentes 16, 17 años y me dicen: hey, aquí está, arréglamelo. Arréglamelo. Eso me ha sucedido como pastor y me ha sucedido también como psicólogo cuando estaba en práctica. Padres que tienen la idea de que voy a traerte a mi hijo a la oficina para que converses con él y me lo arregles. Ese es el término, me lo arregles. Cuando la Biblia nos está enseñando, según nosotros estuvimos leyendo en el versículo 5 y el 6, que el proceso de discipular, el proceso de disciplinar a nuestros hijos, no comienza con nuestros hijos. No comienza con nuestros hijos, sino que comienza, mira que dice acá, ama
Ama, está hablándole a padres. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Entonces comienza el proceso de disciplinar, no comienza con los hijos, comienza con los padres. Comienza con los padres. Y si la disciplina es integral y amplia, como queremos plantearla en el día de hoy, que incluye discipulado o llevar a nuestros hijos a Jesús, más allá de solo enseñarle lo que es correcto socialmente, aquí en la tierra, llevarlos a Jesús, nutrir el concepto moral o su vida moral y espiritual delante de Dios. Si vamos a procurar eso, no comienza con nuestros hijos, comienza el proceso con nosotros. Con nosotros. Ama. Ama. Mira lo otro que nos está diciendo por acá. Otra preguntita. ¿Cómo significa, o qué significa, perdón, qué significa tener los mandamientos en nuestro corazón? ¿Cómo lo ves en tu diario vivir? ¿Qué significa tener los mandamientos en nuestros corazones? ¿Ah? Ya vimos que el proceso comienza con los padres, pero después dice, ama, grábate, ama con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y grábate todas estas palabras que te digo. ¿Ah? ¿Qué significa? Vamos a explorarlo ya en breve. Y la pregunta número 3, ¿cuáles 4 acciones son requeridas en este proceso? ¿Cuáles 4 acciones son requeridas en este proceso? Ya yo te las enumeré según íbamos leyendo, pero vamos a ir un poquito más calmadamente según vamos a explorarla. Hablemos un poquito de lo del corazón primero. Mira qué interesante. Cuando hablamos nosotros de guardar o de amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? La Biblia habla del término corazón de muchas maneras, o de diversas maneras, digamos. Yo voy a resaltar 3 de ellas, de acuerdo a diferentes ejemplos bíblicos. ¿Está bien? La palabra corazón, por lo regular, nosotros la utilizamos para expresar lo que son emociones, ¿cierto? Usamos frases como, es que estos son cosas del corazón. O tengo el corazón partido, como decía el cantante. Tengo el corazón partido. No tienes el corazón partido, literalmente. Pero emocionalmente lo usamos de esa manera. Y en la Biblia sí se utiliza la palabra corazón para referirnos al elemento emocional del individuo. ¿Okay? Por ejemplo, cuando en Juan 14 Jesús está hablando con sus discípulos, ya le había anunciado varias veces que se iba, ahora les dice, no se turbe vuestro corazón, no se altere vuestro corazón, no se entristezca vuestro corazón. Elemento emocional, ¿ya? No se turbe vuestro corazón, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si me voy a aparejar lugar para venir otra vez y buscarlo, etc. No vivan sin esperanza, es lo que le está diciendo. Pero no es lo único, la Biblia también nos da ejemplo de cómo la palabra corazón es utilizada para referirnos a pensamientos. No solo emociones, también pensamientos. En Lucas 6, Lucas 9, Lucas 10, Lucas 10 y Lucas 6 me parece. 6.26 creo que es. Bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero usted lo puede buscar porque hay varios ejemplos. Lucas lo menciona varias veces. Cuando Jesús está hablando con líderes o está escuchando líderes, y Lucas lo describe como que Jesús sabía lo que estaban pensando en su corazón. ¿Ya? La palabra corazón no solo se refiere a lo emocional, también a lo racional, al pensamiento. Y hay otro punto muy interesante cuando hablamos de corazón, y es el elemento de la voluntad. El elemento de la voluntad. Por ejemplo, cuando Daniel estaba en Babilonia, que lo llevaron cautivo, dice el escrito que Daniel propuso en su corazón, ¿ya? ¿Me siguen? Propuso en su corazón no contaminarse con las comidas y las cosas del rey. Es lo que menciona allí en Daniel. Entonces, no se trataba, la expresión no es algo emocional, no es algo racional necesariamente, sino que podría ser algo de la voluntad, ¿okay? De la decisión, una decisión que está conectada a la voluntad del individuo. ¿Por qué conocer esto es importante? Es muy importante cuando hablamos de disciplina entender a qué se refiere el corazón o tener al menos una visión más amplia del concepto corazón, de amar a Dios con todo nuestro corazón. Es importante porque a veces nosotros, a veces no, el ser humano recurrentemente varía
en su estado emocional, en sus pensamientos y en su voluntad. Y si nosotros queremos tener una permanencia o ser constantes en nuestras prácticas disciplinarias o en la manera como disciplinamos a nuestros hijos, como los discipulamos, necesitamos entender esta dinámica. ¿Ok? Les doy un ejemplo. A veces cuando estamos disciplinando, digamos que tú dijiste, a ver, ¿qué podemos usar de ejemplo? Ya la oración, ese es el ejemplo más fácil. Ok, como parte de la disciplina para mi hijo, una disciplina amplia, es decir, una disciplina que está enfocada en el discipulado, yo decido que cada noche voy a orar con mis hijos. Voy a orar con mis hijos. Antes de que se acuesten, voy a orar, voy a hablarle algo del Señor y que duerman, para que duerman después de eso. Si la idea es reciente, el ánimo puede ser muy alto, la emoción de hacerlo puede ser bien alto. O si estamos experimentando cosas bien buenas en nuestra vida, el ánimo tiende a estar bien alto. Así que ir al cuarto del niño, orar con él, dedicar un tiempito allí, unos minutos allí, hablarle de Jesús, etcétera, y darle las buenas noches, va a ser algo fácil de hacer porque me siento emocionado al hacerlo. Pero seamos honestos, hay veces que esa emoción disminuye, ya sea por la rutina, porque estamos cansados, porque hay otras cosas que hacer, porque la serie de Netflix está buena. ¿A quién le estoy hablando? Y la emoción entonces desciende, la emoción baja. ¿Ok? Cuando la emoción baja, yo soy muy gráfico, así que déjame ver si puedo abrir por aquí para ilustrarlo de esta manera. Entonces, estamos hablando de la palabra corazón. Vamos a hacer un corazoncito aquí, ¿verdad? Y estamos hablando de que al principio de una acción, aquí está la acción o la práctica. Ok. Esta es la gráfica, ¿no? Y esto es tiempo. Vamos a agrandarlo para que lo vean mejor. ¿Se puede agrandar? Sí, mira, se puede agrandar. Ok, aquí estamos. Esta es la grafiquita que estoy haciendo. Acción y práctica versus tiempo. Por lo regular, si me baso en la emoción, a menos que haya un elemento que interrumpa el proceso, va a comenzar arriba y va a tender a ir bajando. ¿Ok? Eso en teoría. En teoría. Obviamente, cuando hablamos de la realidad, tenemos que ir un poquito más balanceado y pensar, no, estoy arriba y van a haber momentos en que baja, pero vuelve y sube, y quizás baja más y vuelve y sube, y así es la emoción nuestra, ¿no? En relación a la acción y las prácticas versus tiempo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo estoy en este punto de la emoción? ¿Qué sucede cuando yo estoy en los puntos bajos de la emoción? Obviamente, de acuerdo a la gráfica, si vamos a la relación de la línea Y, para aquellos que estudiaron geometría y cálculo, etcétera, si vamos a esta línea que está acá, ¿okay? Quiere decir que la acción está bajita, porque aquí va de menor a mayor. ¿Okay? Así que la acción está en este punto, es bajita. Es bajita. Y quizás si la emoción, vamos al rojo una vez más, si la emoción llega bien abajo hasta lo último de la línea, aquí continúa la línea, llega a la línea, ¿qué sucede con la acción? Pues obviamente la acción va a estar aquí en cero. Si yo hago que descanse la disciplina de mis hijos solo en la emoción, hay momentos en que la práctica no se va a dar, en que acciones buenas no se van a dar porque están basadas solo en la emoción. Ahora bien, si nosotros hablamos de corazón, de amar a Dios con el corazón, y estamos viendo esa dinámica como algo práctico y que usamos en la disciplina de nuestros hijos, pues además de la emoción, vamos a tener el pensamiento, ¿cierto? Ya lo hablamos, dijimos que corazón se refiere a tres cosas principalmente. Hablamos de la emoción, hablamos también del pensamiento, pero también hablamos de la voluntad, ¿ok? Así que en el momento en que la emoción esté bajita, yo puedo echarle mano al segundo, podríamos llamarle al segundo corazón, que vendría siendo el pensamiento.
¿Ok? Y cuando yo le echo mano al pensamiento, entonces la emoción toma un segundo plano. Les doy el ejemplo una vez más. Sigamos con el ejemplo de la oración. Me comprometí a que voy a orar con mis hijos todos los días antes de acostarse, le hablo de Jesús y que descansen. Hay días en que la emoción está bien arriba y como la emoción está bien arriba, la acción va a estar bien arriba también. ¿Ok? No importa el tiempo que esté pasando. Ahora, cuando la emoción está bajita, si solo depende la acción, solo descansa en la emoción, también la acción va a estar bajita. Si no hay emoción, entonces tampoco hay acción. Ahora, si en esos momentos en que la emoción está bien bajita y por lo tanto la acción se ve afectada, yo comienzo a racionalizar en los beneficios, a pensar en los beneficios de orar con mis hijos, es posible que yo suba la gráfica una vez más y que la acción se dé. ¿Okay? Me explico mejor. Estoy orando con ellos y les digo, estoy emocionado, lo hacemos. El día que no estoy emocionado, comienzo a pensar y digo, ok, ¿cuáles son los beneficios de yo orar con mis hijos? Bueno, los escucho, sé qué preocupaciones tienen, eso me ayuda a atenderlos mejor. También la oración tiene su beneficio espiritual, no solo para mí, sino para ellos. Comienzan a conocer más a Dios, se expresan ante Dios, se intensifica o se hace más profunda la relación con Dios, se fortalecen espiritualmente. Todo eso es acá arriba. No es emoción, es explicación de lo que estoy haciendo, justificación de lo que estoy haciendo. Cuando pienso en todas esas cosas es más probable que haga la acción. Ahora bien, el ser humano es tan interesante que hay días que ni la emoción ni la razón. Hay días que no importa todo lo que yo piense de los beneficios de la oración. Voy a decir, pero es que no tengo ganas, punto. Nada de eso me convence. Entonces entramos al tercer punto. Y el tercer punto es totalmente y únicamente voluntad. No lo hago porque lo siento, no lo hago porque entiendo los beneficios, lo hago porque es la voluntad de Dios y yo he decidido rendir mi voluntad ante Dios, aunque no lo sienta y aunque a veces no lo entienda. ¿Ok? Todo eso en corazón. Y debemos tomar eso en cuenta cuando estamos discipulando a nuestros hijos, cuando estamos amando a nuestros hijos. Hay varias palabras que nosotros identificamos en los versículos que estábamos leyendo, ¿cierto? En los mandatos que vimos que Jehová le está dando al pueblo de Israel, especialmente a los padres. En primer lugar, ya vimos el amar y el grabar. Eso es para los padres. Ahora, en el versículo 7, ya entramos en el primero. Incúlcaselas, háblales, átalas, escríbelas. 4 comandos que deben ser considerados por los padres que desean discipular a sus hijos. ¿Okay? Hablemos un poquito de eso. Para que se nos haga más fácil entenderlo, yo he decidido colocar al lado del comando otra palabra que te va a ayudar a entender mejor cuál es el comando. ¿Okay? Vamos al primero. El primero que encontramos allí es incúlcaselas. Incúlcaselas. El inculcárselas se refiere o podemos conectarlo con la palabra ejemplo. Ejemplo. Muchas veces como padres le hemos dicho a nuestros hijos, haz como te digo y no como yo hago. Haz como te digo y no como yo hago. Bueno, la realidad es que los niños aprenden más por observación que por audición. El niño aprende casi un poquito más de 80% por lo que ve. Repite lo que ve. O bueno, no tanto repetir, sino aprender. Aprender. No es lo mismo aprender a ejecutar lo aprendido, ¿eh? Usted puede ser un gritón o una gritona en su casa y que sus hijos no estén gritando todo el tiempo como usted. Y usted dice, bueno, pues no, ellos no le ha afectado lo que yo he hecho porque sencillamente no lo practican. Yo grito, grito y grito y ellos no. Bueno, el hecho de que no estén ejecutando no quiere decir que hayan aprendido la mala práctica. Sencillamente no se ha dado la oportunidad, por lo menos no al frente suyo. No al frente suyo, pero tan pronto se dé la oportunidad, es bien probable que vayan a acudir a las conductas que hayan aprendido. Las conductas que han normalizado en su mente y que sencillamente han tomado como
el recurso que necesitan para resolver X situación. ¿Me siguen? Entonces, es importante entender que debemos dar ejemplo. Ejemplo, el discipulado no se da de manera aislada o de lejito. En el discipulado, ambas personas están relacionándose cada vez más íntimamente. Están caminando más. ¿Me siguen? ¿Okay? Así que lo primero es el ejemplo. Y según Jehová mismo, debemos entonces tomar eso como prioridad. Y tiene toda la lógica del mundo. Si antes de eso ya Jehová te dijo, ámame, experiméntame, ¿ok? Graba en tu corazón las palabras que te digo. Es esperado que nosotros practiquemos lo que aprendemos, lo que hemos aprendido de Jehová, de nuestra relación con Él, de amarlo. ¿Okay? Así que incúlcaselas. Número 2 está el hablarles. Háblales, dice el texto. Incúlcaselas, es decir, da ejemplo de lo que estás viviendo y de lo que lo que quieres que ellos vivan, que ellos experimenten, pero también háblales. Ya se lo inculcaste, ahora háblales. Háblales. Si bien es cierto que aprendemos más con el ejemplo no es lo único que debemos compartir. Y en parte eso es porque el ejemplo, a pesar de que aprendemos por observación, este aprendizaje podría caer en la subjetividad. El ejemplo que yo doy o cómo yo actúo puede ser percibido de manera diferente por diferentes personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo debo hacer? Debo explicar qué es lo que estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo. Debo explicarle a la gente, a nuestros hijos en este caso, la manera correcta de vivir. Y esa manera correcta debe estar alineada con el ejemplo que estoy dando. Si está alineado con el ejemplo que estoy dando, entonces el aprendizaje será mucho más efectivo y más profundo. ¿Me están siguiendo? Todo esto es lo básico, la base para la disciplina. Quizás Pastor O'Neill deba regresar luego para dar técnicas específicas de disciplina después de aprender estos básicos, estos fundamentos. Hablamos, jefe, hablamos, ¿ok? Así que, precisamente, háblales. Y el hablarles lo he conectado con la palabra intencionalidad. Los que me conocen saben cómo me gusta esa palabra. Ser intencionales es hacer las cosas con un plan en mente, con un fin en el mente. ¿Que el fin será flexible? Sí. ¿Que el fin no es una agenda egoísta? No necesariamente. En este caso, esta intencionalidad está conectada al fin de hacer los discípulos de Jesús. Entonces les voy a dar ejemplo, pero también voy a hablarles. Y para hablarles necesitamos sacar tiempo. Buscar la manera de hablar con nuestros hijos. Provocar el momento o los momentos. De igual manera con Dios. Lo mismo aplica para Dios. Si nosotros nos sacamos, especialmente al principio, si nosotros nos sacamos de manera intencional el tiempo para compartir con Dios, para leer su palabra, para meditar en Él, para servir a otros, para escuchar su voz, para hablar con Él, etc., no lo vamos a hacer. Es muy poco probable que lo hagamos. En el caso de nuestros hijos, es necesario que nosotros saquemos tiempo específico. Y ese tiempo específico debe ser continuo. El texto que leímos decía que debemos inculcarle las verdades, hablarle las verdades, atar esas verdades. ¿Cómo es que dice el versículo? ¿Lo recuerdan? Vamos para atrás, vamos a ver si... dale en cosas que no eran. Vamos al versículo, quiero compartir el versículo una vez más. Me interesa que lo leamos. Aquí está, míralo aquí. Mira cómo dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas. Está hablando de estas palabras que hoy te mando, las palabras de amar a Dios,
principalmente, entre otras cosas, las palabras de amar a Dios sobre todas las cosas. Tú lo experimentas como padre, tus hijos deben experimentarlos también a través de ti. ¿Okay? Así que háblale de esas palabras, de esas palabras de Jehová, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nuevamente, al principio habla de continuamente, ¿cierto? Vamos a ver si me deja borrarlo. Continuamente, al inculcárselas. Luego te dice, hazlo cuando te acuestes y cuando te levantes. O todo el día, en otras palabras. Ahora átalas como a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Como un signo, como una marca. Algo continuo. Que tú la veas. Que esas verdades puedas verlas. Y requiere esto una transformación de la mente. ¿Ok? Así que no estoy hablando de un truco de magia de un día para otro. Estoy hablando de un proceso de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Un cambio de mente a la mente de Jesús. Al punto de que yo mire a mi alrededor y pueda ver o pueda mirar las cosas y a los demás como Dios los mira. Al menos 1% bajito, ¿cierto? Que podamos ver a los demás como hijos de Dios, que podamos ver a los demás como mis hermanos, que podamos ver a los demás, aunque sean diferentes a mí, como también personas que son valiosos o valiosas para Dios. ¿Ok? Así que, nuevamente, incúlcaselas, escríbelas y finalmente átalas como algo continuo. Todo esto como parte de la alianza espiritual que queremos formar con nuestros hijos como parte o como base de la disciplina. Y finalmente el versículo nos menciona que debemos escribirlas en todo lugar. Para el judío esto tenía mucho sentido porque las verdades o promesas de Dios, las palabras de Jehová eran escritas en los postes, en las paredes, luego se comenzaron a colocar en rollitos, en unos tubitos, y eso se lo enganchaban en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, del creyente, ¿no? Pero también en las entradas de las casas. De manera que cada vez que caminaban, pasaban por estos sitios, podían verlo. Ese es el escribirlo, que sea en todo lugar. En todo lugar. La disciplina no es algo que ocurre, o el discipulado no es algo que ocurre en la iglesia sábado en la mañana. ¿Ok? Hay un elemento allí, provee y hay una contribución allí, por supuesto. Pero no podemos limitar algo, una experiencia de toda la vida, no lo podemos experimentar a una vez por semana, un par de horas. ¿Ya? Entonces la disciplina debe ser en todo lugar, continuamente, pero también en todo lugar. Y nuevamente recuerden de qué hablamos cuando hablamos de disciplina. Hablamos de discipulado. ¿Ok? Y ahí esas son las 4 cosas que son mencionadas en estos versículos que estuvimos leyendo. De manera general, cuando hablamos de disciplina, hablamos de amarlos. Hablamos de establecer una alianza espiritual con ellos, en las que decimos estamos en la misma página, somos del mismo equipo y el fin es que tu corazón le pertenezca a Jesús. Ese es el fin. Si yo crío a alguien que no roba, pero su corazón está lejos de Jesús, esa acción está buena, está bonita, es socialmente aprobada, pero está incompleta. Es incompleta, porque la motivación no es la correcta. Yo quiero un jovencito que no robe, pero que no robe porque es hijo de Jehová, es hijo de Jesús y lo entiende. Tiene su identidad plasmada o proviene su identidad de ese Rey maravilloso de Jesucristo. ¿Me siguen? En ese sentido, Dios no está buscando gente buena. Dios no está buscando gente buena, Dios está buscando gente espiritual. La gente espiritual será buena, pero la gente buena no necesariamente será espiritual. Ser espiritual es caminar en la voluntad del Espíritu, es vivir en el Espíritu, es vivir tomando en cuenta la voluntad de Dios para mi vida. ¿Ok? Nuevamente, ¿cuáles son los puntos entonces que hemos compartido en el día de hoy dentro de esa alianza espiritual como fundamento de la disciplina? Número 1, debemos ser ejemplo, gente. De nada vale que hablemos mucho como padre si nuestro ejemplo no vaquea
no le da apoyo, no le da support a nuestras palabras. Número 1, seamos ejemplo. Número 2, seamos intencionales. Separemos tiempo específico. Usemos los recursos que Dios nos ha dado verbales para presentar verdades que lleven tiempo. ¿Okay? Los judíos vivían de mañana y tarde, compartiendo las promesas de Jehová, las palabras de Jehová. Hagamos lo mismo. Que sea algo continuo en términos de tiempo, algo continuo, constante. Ya no solo un día y me olvidé, no, es algo de vida, no de un momento en mi vida, sino de la vida completa. Y finalmente, que sea en todo lugar, que el mensaje, las palabras de Jehová que nosotros nos hemos guardado en nuestro corazón, que ese amor que estamos sintiendo por nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, sea expresado a nuestros hijos constantemente y en todo lugar. ¿Okay? Que el ejemplo que yo le doy en mi casa sea el mismo que le doy en la iglesia, sea el mismo que le doy en el parque, sea el mismo que le doy en Walmart o en la autopista cuando alguien se me cruza de mala gana. ¿Okay? Recuerden entonces lo que hemos hablado en el día de hoy. Estos son los comandos. Todos estos comandos descansan en el amor. Amemos nosotros a nuestro Dios. Vamos también a amar a nuestros hijos que vemos. Si no amamos a nuestros hijos que vemos, que vamos a amar a Dios que no vemos, según Juan. ¿Okay? Así que ámalos. Y ese amor se expresa en esta alianza espiritual que queremos establecer con ellos. Ojalá y esto te haya ayudado un poquito. Vamos, como mencioné, voy a hablar con el pastor O'Neill para ver si hacemos quizás varios videos más de cositas, de otros consejitos prácticos conectados a esta base. Sin embargo, los tengo en mente, puedo presentarlos, pero no quería hacerlo sin presentar esta base. Esta base para mí es muy importante, este fundamento. Porque el buen padre no es el que tiene buenas técnicas. ¿Okay? En la sociedad, los psicólogos incluso, y yo he caído en eso, hace tiempo que no, pero he caído en eso, en creer que si enseñamos técnicas, ya sanamos la gente. No, la gente no se sana con buenas técnicas o con destrezas. La gente se sana, se me apagó la luz aquí, a ver si prende, ahí está. La gente se sana con amor, con mucho amor. Así que la luz me dio la señal de que ya debemos terminar. Vamos a orar y de esa manera terminamos por el día de hoy. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu cariño, gracias por tu bendición. Queda con nosotros y ayúdanos cada día a amar más a nuestros hijos. Que ese amor se exprese porque está en nuestro corazón, porque ya te amamos a ti, y que se exprese a través del establecimiento de la alianza espiritual según los ayudamos a convertirse en discípulos de Jesús. Que esa alianza incluya el ejemplo, que esa alianza incluya la intencionalidad, que esa alianza sea continua, que esa alianza sea en todo lugar. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Familia, Dios me los bendiga, Dios me los sostenga. Será hasta la próxima. Adelante, Pastor O'Neill. Bendiciones. Bye bye.